Partiendo de la propuesta del historiador francés Marc Bloch, la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo, ¿no? De manera que todo lo relacionado con el hombre es absolutamente historiable, ¿no? Este texto lo escribió estando preso, estando en un campo de concentración, en vísperas de ser fusilado, ¿no? Y aún así se dio tiempo para reflexionar sobre qué era la historia. Entonces, quien esté dispuesto a estudiar o quien pretenda estudiar historia, ¿no? Tiene que estar consciente de ser un clionauta hasta el último momento de su vida. Entonces, la historia como conocimiento del pasado parte desde el interés del presente, ¿no? Parte desde el interés del presente que nos lleva pues a investigar, ¿no? A buscar fuentes, ¿no? Registrarlas, ficharlas, teorizar sobre ello, ¿no? Y proyectar hacia el futuro, ¿no? En esencia, esa es la propuesta de Bloch. Él decía, no soy historiador como un coleccionista o un anticuario, ¿no? Que simplemente por refocilarse en el conocimiento del pasado investiga, ¿no? Sino para buscar respuestas, ¿no? A preguntas que uno se hace sobre ese pasado. Los historiadores se encargan de evitar la distorsión de ese conocimiento del pasado, ¿no? Ya sea desde el poder, ya sea desde los mitos populares, ¿no? Entonces la función que cumple un historiador es la de elaborar conocimientos, ¿no? Con objetividad. A ver, si entendemos la historia y la memoria como mecanismos diferenciados de la aprehensión del pasado, como nos dice Pierre Nora, la historia como disciplina sirve para corregir las desviaciones de la memoria, ¿no? Porque la memoria es frágil, ¿no? La memoria tiende a tergiversar, tiende a mitificar muchas veces el pasado. Entonces, para eso, ¿no? Para corregir eso es que estamos los historiadores, para investigar, ¿no? Y elaborar textos, ¿no? Que nos lleven a un conocimiento de cómo fueron las cosas. Y como se había mencionado anteriormente, la historia trabaja en base a fuentes, a lo que dicen las fuentes, y no de repente a lo que dicta el poder de turno, ¿no? Como tampoco a lo que cree la plebe, ¿no? A las creencias o sus ideas, ¿no? Claro, podemos estudiar lo que piensa la plebe, ¿no? Pero eso es una investigación, ¿no? No creer a pie juntillas, ¿no? Una investigación sobre las creencias de los grupos subalternos respecto a, no sé, respecto al amor, respecto a Dios, respecto a ciertas costumbres, ¿no? Y cómo se van transformando en el tiempo, ¿no? Se tiene que hacer en base a fuentes. Bien, lo primero que se hace cuando se funda una villa o ciudad es trazar la plaza, ¿no? Porque una vez trazada, una vez que ya ha sido diseñada, se delinean las calles y solares. Ahora, la plaza se convierte, digamos, en el nervio de la ciudad, ¿no? Porque en torno a la plaza se van a ubicar las instituciones representativas del poder. Frente a la plaza tiene que estar la iglesia o catedral, tiene que estar el cabildo, la casa del gobernador y los solares de los vecinos más importantes. La plaza también es un espacio económico porque es el mercado. El mercado, hoy en día
la visión de la Plaza Mayor o Plaza de Armas es la de un parque con jardines, ¿no? Pero esa ya es una visión muy tardía, ¿no? Es una propuesta ya del siglo XIX en adelante. Antes el mercado funcionaba en la Plaza Mayor, ¿no? Entonces de ahí ha quedado pues el nombre de ir al mercado es ir a hacer plaza, ¿no? Esa frase, ¿no? ha quedado en el recuerdo. Entonces es un espacio económico, bueno, porque está el mercado y también porque hay tiendas en la plaza, hay tiendas en los frontis de las casas de los vecinos. El vecino hace su casa de vivienda, pero la parte de adelante, ¿no?, tiene ambientes que son destinados para alquiler de tiendas o de repente talleres artesanales, que se convierten en talleres y tiendas al mismo tiempo. Ahora, también es un espacio para los rituales, ¿no?, sean rituales religiosos o sean rituales civiles. Además, la plaza es un espacio lúdico, ¿no? ¿Por qué es un espacio lúdico? Porque es un espacio donde hay corridas de toros, ¿no? Hay fuegos de artificio. Entonces, esas, digamos, son las funciones que cumple la plaza. Avanzando en el tiempo, por ejemplo, se veía mal que el mercado y la plaza de toros funcionaran en ese espacio, ¿no? Es decir, cuando había una plaza de toros, los comerciantes retiraban obviamente sus puestos para armar lo que se conoce como una plaza portátil. Entonces, ¿no?, los ilustrados, digamos que están incorporando nuevas ideas, como por ejemplo la de policía, ¿no? Policía tiene que ver, bueno, no solamente el orden interno, sino también el ornato. Una forma de ello, dice, es retirar los festejos taurinos de la plaza y hacer una plaza firme en otro lugar. La plaza en el transcurso del tiempo cambia de nombre, ¿no? Las primeras referencias que tenemos de ella es como plaza pública, ¿no? Y ya en el siglo XVIII aparece la palabra de Plaza Mayor. Y avanzando el tiempo, en 1812 pasó a ser Plaza de la Constitución y en 1821 como Plaza de la Independencia, para terminar como Plaza de Armas, ¿no? Plaza de Armas, bueno, y desde hace unos pocos años a esta parte, bueno, una ordenanza municipal ha restituido el nombre de Plaza Mayor. El Colegio de El Salvador fue el único colegio, digamos, de nivel medio, de enseñanza secundaria, del norte de la Audiencia de Lima. Existe la idea de fundar un colegio ya apenas llegan los jesuitas, ¿no? En 1623, ¿no?, empiezan las donaciones, ¿no? Los vecinos, por ejemplo, Juan de Avendaño y Gamboa, ¿no?, uno de los vecinos más importantes de la ciudad, él ha sido de una donación de 2 estancias. Asimismo, el obispo, porque los jesuitas llegan a instancia del obispo. Claro, hay que entender que el obispo Carlos Marcelo Corne había sido formado por jesuitas en el Colegio Real de San Martín, ¿no?, en Lima, ¿no? Entonces, él quiere que venga acá los jesuitas para que instalen un colegio. ¿Y por qué quería la instalación de un colegio jesuita? Porque él tiene también entre sus planes la fundación de un seminario, ¿no?, de los sacerdotes, pero que previamente se formen, ¿no?, en el colegio jesuita, ¿no? Entonces, pero hubo una demora, claro, el seminario, las constituciones del seminario se redactan en el año de 1625, eso no quiere decir que haya abierto sus puertas en ese momento, ¿no? Esa es la fecha, digamos, en que se hace este documento que va a regir la vida ya del seminario en adelante, ¿no? Pero el colegio jesuita abre sus puertas en 1627. Con estos 2 centros educativos, aquí en esta ciudad, ¿no?, que son el Seminario de San Carlos y San Marcelo, y el Colegio del Salvador, porque le ponen ese nombre, Trujillo se va a convertir en el centro cultural del norte de la Audiencia de Lima.
Entonces aquí venían a formarse jóvenes de otros lugares, ¿no? De Piura, de Saña. El Colegio del Salvador tuvo una biblioteca considerable, ¿no? Al momento de la expulsión se ha contado, por ejemplo, alrededor de 1.500 libros, ¿no? 1.500 libros tenía esa biblioteca, aparte de los libros que cada hermano jesuita, ¿no? tenía en su celda. La llegada e instalación de los jesuitas no fue fácil, ¿no? Aun cuando ya desde 1617 el virrey Borja y Aragón, príncipe de Esquilache, ¿no? ya había dado una provisión asignando la doctrina de Lambayeque a los jesuitas, hubo una oposición aquí, una oposición de parte del obispo. ¿Por qué? Porque Lambayeque era la doctrina más rica de su obispado. Entonces eso significaba perder una renta considerable. En el entretanto ocurre el terremoto del 14 de febrero de 1619, ¿no? Este trágico acontecimiento le sirve de pretexto al obispo Cabrera para mover la sede episcopal a Lambayeque. Pero no todos estaban de acuerdo, ¿no? Porque amenaza al cabildo catedralicio, es decir, a los otros sacerdotes, ¿no? Les amenaza que si no van tras él, los va a excomulgar. El virrey le escribe una carta ordenándole, ¿no? que se regrese a Trujillo al punto, es decir, ahora mismo, ¿no? A los pocos días muere el obispo. Entonces las cosas quedaron en suspenso hasta la llegada del nuevo mitrado, Carlos Marcelo Corne, en 1621. Y él es quien promueve, ¿no? la venida de los jesuitas. Es más, hasta les dona una hacienda, la hacienda de Gañape, él dice, ¿no? para que sirva para el mantenimiento del colegio, ¿no? Pero aparte de la labor educativa de los jesuitas, ellos cumplen una misión con la población africana aquí en Trujillo. Iban a predicar a los lugares donde se reunían. Afortunadamente hemos podido revisar las cartas anuas en las que se menciona, ¿no? esta labor que hacían, que incluso promovieron para que tengan sus propias congregaciones o cofradías, ¿no? al interior del templo de la iglesia, que a propósito el templo de la compañía era quizás el templo más hermoso, según un cronista del siglo XVIII, ¿no? Era el templo más hermoso de Trujillo, ¿no? Tenía retablos dorados que poco a poco se fueron perdiendo tras la expulsión en 1767. Lo que hay es miedo. Cuando en 1810 las provincias del Río de la Plata se apartan, ¿no? hacen su revolución, ellos saben que mientras el Perú siga siendo un virreinato, su independencia va a peligrar. Piden, invocan a los habitantes del Perú a que se subleven, ¿no? Y claro, hay sublevaciones a lo largo de 1811 y llega una carta aquí a Trujillo. Pero apenas ven el nombre del remitente, ¿no? que era uno de estos líderes rioplatenses, las autoridades ni siquiera se atrevieron a abrir el sobre. Aquí el temor es de ser, digamos, partidario de la independencia, ¿no? ante los ojos de los demás, así que ni siquiera lo abrieron. Pero en fin, era un miedo, un temor lejano, porque ocurría en el Río de la Plata. Pero tras el cruce de los Andes, ¿no? del Ejército Libertador y la liberación de Chile, el miedo se empieza a manifestar. Bueno, afortunadamente hemos tenido acceso a correspondencia en el archivo arzobispal, ¿no? a correspondencia del clero, del bajo clero, ¿no? con el notario eclesiástico, ¿no? quienes manifiestan pues sus temores, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos manifiesta que su temor, ¿cuál era? Era el ser un súbdito de Su Majestad Británica, porque eso implicaba ser un anglicano y por lo tanto condenarse. Pero estos miedos se van acentuando, ¿no? y se acentúan
pues cuando empiezan las correrías de Cochrane, ¿no? Cochrane en 1819 hace 2 incursiones. Hay varios puertos, ¿no? En Huacho, ¿no? En Paita, en Santa, ¿no? Y claro, Santa está más cerca a Trujillo. Apenas se tiene noticia, hay un estado de alerta, y una noche los vigías de Cerro Carretas, lo que es el cerro que está al ladito del puerto de Salaberry, creen ver en el horizonte 4 fanales y ellos han pensado que era la flota de Cochrane y han mandado dar aviso. Ya, claro, la noticia había llegado el día anterior. En la mañana, ¿no? de este día, de ese día de la histeria, por ejemplo, la élite trujillana pretendió salir de la ciudad con todos sus caudales, ¿no? Porque temían una invasión, ¿no? Y es la autoridad militar, ¿no? El comandante Ross, quien se opone y ordena que cierren todas las puertas de la ciudad, ¿no? Aquí iban a resistir en caso de una llegada de Cochrane. ¿Y qué es lo que ha pasado en Santa, ¿no? Porque las noticias llegan ya buenos días después, ¿no? Santa ha sido ocupada casi una semana, ¿no? Y en esa semana la han saqueado casa por casa, incluyendo la iglesia. Esta imagen del saqueo hecho por piratas, porque eso es lo que cree la gente en ese momento del Ejército Libertador, ¿no? Es lo que creo que hace a la élite ponerse a pensar lo que puede perder en caso de una invasión. 1820, ¿no? En octubre se proclama la independencia en Guayaquil y el Ejército Libertador, claro, ya está en el valle de Huaura. Trujillo está tiene una tenaza, ¿no? Tiene una tenaza y la élite, pues, claro, empieza a presionar cada vez más, ¿no? A reflexionar, ¿no? Miren, una manifestación del miedo es que el Cabildo deja de sesionar apenas se entera que San Martín ha desembarcado en Paracas, en Ica. A partir de ese momento, el Cabildo deja de sesionar. Es ya un secreto a voces que Trujillo es invadida, va a ser invadida. Si no, no nos explicamos, por ejemplo, una carta que le manda el Cabildo de Otusco al obispo de Trujillo, pidiéndole que suba a Otusco en caso de una invasión. La gente está con la idea de que la ciudad va a ser asaltada. Torretagle se va a decantar por la independencia, se logra consumar, digamos, sin disparar un solo tiro, ¿no? Bueno, aparte de la tesis doctoral que estoy escribiendo, que es sobre la reforma urbana en Trujillo, con otro colega estamos escribiendo un libro sobre la independencia de Trujillo, en la cual ampliamos esta propuesta original del miedo a la independencia y aportamos una enorme cantidad de fuentes que hemos hallado, ¿no? Hemos tenido mucha suerte, ¿no? De ingresar al archivo arzobispal, ¿no? Que hemos podido allí recoger información valiosa para la comprensión de por qué se produce la independencia, las independencias en el norte peruano. Debería empezar por los trabajos de Jorge Ceballos Quiñones, ¿no? Él ha escrito ya libros y artículos sobre la historia de la ciudad, ¿no? Para empezar tenemos Los cacicazgos de Trujillo, que es sobre la élite indígena, Las huacas y huaqueros de Trujillo, que es sobre las compañías de extracción de tesoros durante el virreinato. Luego tenemos el libro de los fundadores y primeros pobladores de Trujillo, ¿no? Que es una obra, en realidad una obra monumental, ¿no? Que fue el trabajo de toda su vida, ¿no? Aparte, él tiene otros artículos, ¿no? que son muy citados, por ejemplo, la ropa de tributo en las encomiendas trujillanas o la educación de niños aquí en Trujillo, ¿no? También tiene un artículo al respecto, ¿no? Luego los trabajos de Centurión Vallejos, ¿no? De Centurión Vallejo, ¿no? Por ejemplo, la historia de la independencia, ¿no? Es el primero, creo, en hacer un trabajo serio con fuentes, ¿no? Además, tiene una historia del Colegio San Juan, ¿no? Tiene una historia sobre una revuelta de esclavos que ocurre en 1851. Yendo más atrás, iría Nicolás Rebasa. A historiadores de afuera, por ejemplo, ¿no? Tenemos los trabajos de Carolina Noack. Bueno, ha trabajado sobre mujeres, relaciones interétnicas, ¿no? En el siglo XVI, ¿no? Sobre la visita de Gregorio González Cuenca también.
¿no? Karen Graubart, que estudió igual las mujeres indígenas de Trujillo, y Rachel O'Toole, que he trabajado a la población africana. Pero sí quisiera mencionar a las nuevas generaciones de historiadores y que están publicando, ¿no? Victoria Diegues, ¿no? Quien ha trabajado también sobre esta revuelta de esclavos de 1851, aparte sobre la resistencia realista en el norte peruano, ¿no? Y también sobre el castigo, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Además, bueno, también los trabajos de Isaac Trujillo Coronado, ¿no? De la perspectiva de la historia conceptual, ¿no? Los trabajos de Óscar Alquizar Deza, ha investigado sobre la elaboración de la cocaína aquí en Trujillo, cuando la cocaína era legal, ¿no? La exportación de la cocaína, ¿no? De los trabajos de Fran Díaz Pretel, ¿no? Sobre los obrajes en Huamachuco, y también tiene trabajo sobre la élite trujillana. Y bueno, ¿no? Yo tengo esperanza en que esta nueva gente que esté egresando, ¿no? De la Universidad Nacional de Trujillo, pues siga produciendo.